Una decoradora, un padre viudo y una niña. Esto cambió todo. Lo que parecía ser una Navidad como cualquier otra terminó revelando un secreto impactante. Una mujer con un pasado lleno de sombras llega a la vida de Miguel y su hija Clara justo cuando más lo necesitaban. Lo que comenzó con luces y adornos navideños terminó siendo una montaña rusa de emociones, descubrimientos y segundas oportunidades. ¿Qué secreto esconde Laura? ¿Y cómo cambiará para siempre la vida de esta familia? Una historia que te atrapará de principio a fin. No podrás dejar de verla. Antes de darle play, suscríbete al canal para vivir cada detalle de esta increíble travesía y dale like si tú también crees en el poder de los nuevos comienzos. Comparte este video con alguien especial y acompáñanos en esta emotiva historia de transformación y amor. En pleno diciembre, el centro de la Ciudad de México brillaba con luces, música y un aire de festividad que contagiaba a todos, o casi a todos. Miguel, un hombre de 38 años, caminaba lentamente por la calle Madero, tomado de la mano de su hija Clara. Una niña de apenas 6 años que no podía contener su entusiasmo al ver las vitrinas decoradas con figuras navideñas. «Mira, papá», exclamó Clara mientras señalaba un enorme muñeco de nieve. Sus ojos brillaban de emoción. ¿Podemos comprar uno igual para la casa? Miguel intentó sonreír, pero la mueca fue apenas perceptible. Había pasado casi un año desde que su esposa, Mariana, falleció inesperadamente, y cada momento de alegría en estas fechas solo parecía resaltar su ausencia. Sentía que la Navidad, esa época que alguna vez fue su favorita, ahora se había convertido en un recordatorio doloroso de lo que había perdido. Claro, Clara, respondió finalmente, acariciando el cabello de su hija. Vamos a ver qué encontramos. Entraron en una tienda de decoración cercana. El lugar estaba repleto de familias emocionadas eligiendo adornos, pero Miguel se sintió fuera de lugar. Caminó entre los pasillos con pasos torpes, sin saber por dónde empezar. Mientras Clara corría entre los estantes eligiendo esferas y guirnaldas, él simplemente observaba con una sensación de desconexión. ¿Puedo ayudarlo?, preguntó una voz femenina detrás de él. Miguel giró y se encontró con Laura, una joven de unos 30 años con una sonrisa cálida y ojos llenos de determinación. Vestía ropa sencilla pero con un aire profesional, y cargaba una caja de adornos que estaba organizando en el estante. No estoy seguro de lo que busco, admitió Miguel, algo avergonzado. Es complicado. Laura asintió, percibiendo de inmediato la tristeza que emanaba de él. Había trabajado durante años en decoración navideña y estaba acostumbrada a leer las emociones de las personas. Aunque ese día había sido particularmente difícil para ella, acababa de ser despedida de la tienda por recortes presupuestales, decidió que ayudar a alguien más podría aliviar su propia frustración. Bueno, empecemos con algo sencillo, sugirió mientras tomaba una serie de luces blancas y una guirnalda verde. A veces, la magia está en los detalles. Miguel observó cómo Laura interactuaba con Clara, quien ya había acumulado una colección considerable de adornos en sus pequeñas manos. Clara comenzó a reír cuando Laura le mostró cómo combinar colores y texturas, haciendo que Miguel se sintiera, por primera vez en mucho tiempo, ligeramente aliviado. Trabajé aquí durante mucho tiempo como decoradora, continuó Laura, mientras acomodaba las cajas en el estante. Si necesita ayuda para decorar su casa, podría darle algunas ideas. Miguel titubeó. No quería admitir que no sabía cómo recrear el espíritu navideño en su hogar. Pero cuando Clara lo miró con ojos suplicantes, accedió. Podemos intentarlo, respondió finalmente. Pero no prometo que seamos buenos clientes. Laura rió suavemente y extendió su mano. Soy Laura, y será un placer ayudarles. Esa misma tarde, mientras Miguel caminaba hacia casa con Clara, cargando bolsas llenas de adornos, se dio cuenta de que algo había cambiado.
Aunque seguía sintiendo el peso de la pérdida, la calidez de Laura y su forma de conectar con Clara le habían recordado que tal vez, solo tal vez, la Navidad aún podía ser un momento especial. A la mañana siguiente, Miguel se encontraba revisando los adornos que habían comprado. Clara, entusiasmada, corría de un lado a otro, mostrando dónde quería colocar las luces y guirnaldas. Papá, ¿podemos poner la estrella en la ventana? Así todos la verán. Miguel asintió, pero la falta de organización empezaba a frustrarlo. No sabía por dónde comenzar. Su esposa siempre había manejado estas cosas, transformando la casa en un lugar mágico. Ahora, sin ella, todo parecía desordenado, caótico, vacío. Unos golpes en la puerta lo sacaron de sus pensamientos. Era Laura, quien cargaba una caja llena de decoraciones y herramientas. Buenos días, saludó con su sonrisa característica. Pensé que tal vez necesitarías un poco de ayuda. Miguel quedó sorprendido. No esperaba que ella tomara en serio la conversación del día anterior. No quería molestar, comenzó a decir, pero Laura lo interrumpió con una risa ligera. No es molestia. Además, me encanta decorar. Y después de lo de ayer, tenía muchas ideas para esta casa. Clara corrió hacia Laura, emocionada, tomando su mano y arrastrándola hacia el interior. Ven. Quiero que veas todo lo que compramos. Durante las siguientes horas, Laura tomó el control. A medida que trabajaban juntos, la casa empezó a transformarse. Las luces blancas fueron colocadas alrededor de las ventanas, las guirnaldas adornaban las escaleras y pequeños detalles, como velas y esferas, llenaban el espacio con calidez. ¿Ves? No es tan complicado como parece, dijo Laura, mientras ajustaba una corona navideña en la puerta principal. Miguel, observando el resultado, comenzó a sentir algo que no había experimentado en mucho tiempo, una chispa de alegría. Gracias por hacer esto, dijo finalmente. No tenía idea de cómo comenzar. Ha sido difícil. Laura notó el tono melancólico en su voz, pero no quiso invadir su privacidad. En lugar de preguntar, decidió compartir un poco de su propia historia. A veces, empezar de nuevo es lo más complicado, comentó mientras organizaba unas velas sobre la mesa. Pero creo que cada pequeño paso cuenta. Yo también estoy intentando encontrar mi camino otra vez. Miguel levantó la mirada, intrigado. ¿Por eso ya no trabajas en la tienda? Laura asintió, acomodando un mechón de cabello detrás de su oreja. Me despidieron hace un par de días. Fue inesperado, pero creo que necesitaba ese empujón para atreverme a hacer algo diferente. Siempre he soñado con tener mi propio negocio, pero nunca me había sentido lista. Suena como un gran desafío, dijo Miguel, admirando su actitud positiva. Lo es. Pero creo que las cosas siempre tienen una razón, incluso cuando parecen imposibles. Clara, que escuchaba la conversación desde la esquina, se acercó con un dibujo que había hecho. En él, había dibujado una casa llena de luces, un árbol de Navidad y 3 figuras, ella, Miguel y Laura. Mira lo que hice, dijo, mostrando orgullosa su obra. Laura tomó el dibujo con cuidado, conmovida por el gesto. Es hermoso, Clara. ¿Es nuestra decoración? La niña asintió con entusiasmo. Sí, porque ahora tú nos estás ayudando. Miguel observó la escena en silencio. Clara parecía más feliz que en los últimos meses, y algo dentro de él empezó a cambiar. Tal vez, esta Navidad no tenía que ser un recordatorio de lo que habían perdido, sino una oportunidad para crear algo nuevo. Capítulo 3. El inicio de una transformación. La casa de Miguel, que días antes parecía apagada y sin vida, empezaba a llenarse de calidez. Las luces blancas en las ventanas y las guirnaldas cuidadosamente colocadas daban una sensación de hogar. Clara corría de un lado a otro, emocionada con cada pequeño cambio,
mientras Laura trabajaba con dedicación en los detalles. Miguel, observando desde la distancia, no podía evitar sentir una mezcla de agradecimiento y curiosidad por esta mujer que parecía entender lo que necesitaban sin que él lo pidiera. «Papá, ¿puedo poner las esferas en el árbol con Laura?», preguntó Clara, sosteniendo una caja con adornos de colores. Miguel asintió, aunque su mirada se posó por un momento en la esquina donde solía estar el árbol que Mariana decoraba cada año. Ese espacio tenía tantas memorias que, al principio, pensó que no podría llenarlo de nuevo. Pero al ver a Clara y a Laura trabajando juntas, sintió que algo dentro de él comenzaba a suavizarse. «Claro, hija. Hagan que quede tan bonito como lo hacía mamá». El comentario hizo que Clara se detuviera un momento, pero fue Laura quien rompió el silencio con un tono suave. «Seguro que era hermosa la decoración que hacía tu mamá», dijo Laura mientras ayudaba a Clara a sacar las esferas. «Pero creo que juntas podemos hacer algo que también sea especial para ustedes». Mientras trabajaban, Miguel finalmente se unió al grupo. Aunque al principio solo movía cosas de un lado a otro, poco a poco comenzó a participar. En un momento, mientras colocaba una guirnalda en la pared, compartió una anécdota sobre Mariana. «A ella le encantaban las estrellas», dijo, señalando un adorno dorado que Clara había colocado en el árbol. «Siempre decía que iluminaban incluso las noches más oscuras». Laura, que estaba acomodando las luces del árbol, lo miró con interés. Aunque trataba de no invadir, cada detalle que Miguel compartía sobre Mariana le ayudaba a entender el peso que él llevaba. «Es un bonito recuerdo», comentó Laura. «Y creo que Clara heredó ese amor por las estrellas. Tiene una energía que ilumina todo». Clara, al escuchar esto, rió con entusiasmo y levantó una estrella dorada. «Entonces voy a poner esta en la parte más alta del árbol». Laura ayudó a la niña a colocarla, y Miguel se sorprendió al notar una sonrisa sincera en su rostro. Era la primera vez en meses que sentía un destello de alegría en medio de su tristeza. Esa tarde, mientras Clara dormía tras un día lleno de actividades, Laura y Miguel se sentaron en la sala, tomando un café. La conversación pasó de ser práctica a algo más personal. Miguel habló con cautela sobre lo difícil que había sido enfrentar la pérdida de Mariana y cómo la Navidad ahora le parecía un desafío insuperable. «A veces siento que estoy fallando como padre», confesó Miguel, mirando su taza de café. «No sé cómo llenar el vacío que dejó». Laura lo escuchó en silencio, dándole espacio para que continuara. «Pero cuando veo a Clara feliz, como hoy, siento que tal vez estoy haciendo algo bien». «Estás haciendo mucho más de lo que crees», dijo Laura con sinceridad. «Clara tiene una luz que viene de ti, Miguel. Y eso no es fácil después de todo lo que han pasado». Por un momento, Laura quiso compartir algo de su propio dolor, pero el miedo a revivir su pasado la detuvo. En cambio, se centró en el momento, en la conexión que estaban construyendo. «Yo también estoy aprendiendo a empezar de nuevo», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «No es fácil, pero creo que siempre hay algo por lo que vale la pena intentarlo». Miguel la miró, agradecido por sus palabras. Aunque no conocía su historia, podía sentir que ella entendía lo que significaba enfrentarse a las dificultades. Cuando Laura se despidió esa noche, Miguel la acompañó hasta la puerta. «Gracias por todo lo que has hecho», dijo. «No solo por la casa, sino también por Clara. Es especial tenerte aquí». Laura sonrió, aunque una parte de ella sintió una punzada de inseguridad. ¿Realmente estaba lista para abrirse a nuevas conexiones después de todo lo que había pasado? Decidió no responder directamente, pero sus ojos transmitieron un agradecimiento sincero antes de marcharse. Miguel cerró la puerta y se quedó un momento en silencio, observando la casa transformada. No podía negar que, por primera vez en mucho tiempo, sentía que había esperanza de reconstruir algo nuevo. Laura caminaba hacia su departamento después de otra tarde decorando la casa de Miguel.
mientras la brisa nocturna acariciaba su rostro, su mente estaba llena de pensamientos. La calidez que había experimentado con Clara y Miguel era algo que no sentía desde hacía años. Sin embargo, con cada paso que daba hacia su hogar, una sombra del pasado parecía seguirla. Al llegar, su pequeño departamento estaba en penumbras. Encendió una lámpara y dejó caer su bolso en la mesa. Había algo inquietante en la tranquilidad del lugar, una sensación que solía consolarla, pero que ahora parecía abrumadora. Abrió una caja que tenía guardada en el armario, buscando entre papeles y objetos viejos hasta que encontró una foto, ella junto a Daniel, su expareja. Los recuerdos regresaron con fuerza. Daniel había sido su novio durante 5 años, pero esos años estuvieron marcados por el control, el abuso emocional y, en ocasiones, la violencia. Aunque había logrado escapar de esa relación, las cicatrices seguían ahí, invisibles pero profundas. Sostuvo la foto por un momento antes de romperla en pedazos y tirarla al cesto de basura. Esto ya no me define, murmuró, intentando convencerse. Al día siguiente, Laura llegó a la casa de Miguel, tratando de ocultar su inquietud. Clara la recibió con su habitual entusiasmo, mostrándole un dibujo nuevo que había hecho, una familia sonriente decorando un árbol de Navidad. «Es para ti», dijo Clara, extendiendo el dibujo con una sonrisa radiante. «Eres parte de nuestra familia ahora». Laura sintió un nudo en la garganta. Aunque quería aceptar esas palabras, algo dentro de ella le recordaba que no podía confiar en los lazos emocionales. Se arrodilló frente a Clara y le acarició el cabello. «Es precioso, Clara. Lo guardaré siempre». Miguel apareció en la sala, notando el cambio en la expresión de Laura. Había algo en sus ojos, una tristeza oculta que no había percibido antes. «¿Estás bien?», preguntó con suavidad. «Sí, claro», respondió ella rápidamente, evadiendo su mirada. «Solo es un día complicado». Miguel no quiso presionar, pero algo en su instinto le dijo que había más detrás de esas palabras. Decidió que la mejor manera de ayudar era distraerla. «Ven, te necesitamos en el jardín. Clara quiere colgar luces, y no tengo idea de cómo hacerlo». Laura sonrió levemente y lo siguió al exterior. Mientras trabajaban juntos, Clara llenó el ambiente con sus risas, y poco a poco, Laura comenzó a relajarse. Más tarde, mientras Miguel guardaba algunas cajas en el sótano, Laura y Clara estaban sentadas en la sala. Clara, con su curiosidad infantil, preguntó: «¿Por qué no tienes una familia, Laura?». La pregunta la tomó desprevenida. Miró a la niña, buscando una respuesta que no fuera demasiado complicada. «Bueno, a veces la vida nos lleva por caminos diferentes», dijo con una sonrisa forzada. «Pero eso no significa que no podamos encontrar nuevas familias en el camino». Clara pareció satisfecha con la respuesta, pero Laura quedó pensativa. Las palabras de la niña habían tocado una herida que creía cerrada. ¿Podría algún día permitir que alguien formara parte de su vida nuevamente? Esa noche, mientras Miguel y Clara dormían, Laura decidió quedarse un poco más para terminar de organizar las decoraciones. Mientras acomodaba unas velas en la mesa, escuchó un golpe suave en la ventana. Se giró de inmediato, pero no vio nada. Su corazón comenzó a latir con fuerza, recordándole la sensación de inseguridad que había vivido con Daniel. Se acercó lentamente a la ventana, y al abrir la cortina, encontró una pequeña rama que había caído. Soltó un suspiro de alivio, pero la experiencia le dejó claro que su pasado seguía presente en su mente, acechándola en los momentos más inesperados. Antes de irse, Miguel apareció en la sala. «¿Sigues aquí?», preguntó sorprendido. «Pensé que te habías ido hace horas». «Quería terminar algunas cosas», respondió Laura, tratando de disimular su nerviosismo. Miguel notó algo en su expresión, algo que parecía inquietud. «Laura, si alguna vez necesitas hablar, estoy aquí».
No sé qué estés pasando, pero sé que a veces compartir ayuda. Por un momento, Laura consideró abrirse, contarle todo sobre Daniel y los años de sufrimiento. Pero algo la detuvo. En lugar de eso, simplemente asintió. Gracias, Miguel. Lo tendré en cuenta. Cuando Laura regresó a su departamento, se sentó en el sofá con una taza de té caliente, reflexionando sobre el día. Aunque aún sentía el peso de su pasado, las palabras de Clara y Miguel la habían hecho pensar. Tal vez no estaba tan sola como creía. Tal vez había esperanza para empezar de nuevo. Los días continuaron avanzando, y la casa de Miguel se llenaba cada vez más del espíritu navideño gracias a los esfuerzos de Laura. Clara se había convertido en su pequeña asistente, siempre entusiasta por aprender y participar en cada detalle. Miguel, aunque más reservado, comenzaba a encontrar consuelo en la presencia de Laura, quien aportaba una calidez inesperada a su hogar. Una tarde, mientras Laura y Clara trabajaban en la decoración del árbol, Miguel decidió unirse. Aunque al principio solo observaba, las risas de Clara lo convencieron de tomar una esfera y colocarla en una de las ramas. Fue un gesto simple, pero para él representó un pequeño paso hacia algo que había creído perdido, la posibilidad de disfrutar el presente. Papá, deberías contarle a Laura sobre la estrella que mamá solía hacer, dijo Clara de repente, mirando a su padre con ojos curiosos. Miguel titubeó. La mención de Mariana siempre traía consigo una mezcla de dolor y nostalgia. Laura, notando su incomodidad, intervino con delicadeza. Solo si te sientes cómodo, Miguel. Si no, podemos dejarlo para otro momento. Miguel respiró hondo y, tras un momento, habló. Mariana tenía una tradición especial. Cada Navidad hacía una estrella con materiales reciclados. Decía que las estrellas representaban los sueños que siempre debemos perseguir, sin importar lo difíciles que sean. Laura sonrió, conmovida por la historia. Es una tradición hermosa. Tal vez podamos continuarla este año, si les parece. Clara saltó de emoción. Sí. Quiero hacer una estrella como las de mamá. Miguel asintió lentamente, agradeciendo en silencio el tacto de Laura para manejar un tema tan sensible. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que era posible honrar el pasado sin que eso lo consumiera. Más tarde, mientras Laura ayudaba a Clara a reunir materiales para la estrella, Miguel observaba desde la puerta de la sala. Había algo en la forma en que Laura interactuaba con su hija que lo hacía sentir en paz. No era solo la alegría que Clara mostraba, sino la manera en que Laura parecía comprender sus necesidades sin esfuerzo. Eres buena con los niños, comentó Miguel cuando Laura se acercó a dejar unas cajas. Siempre me han gustado, respondió ella con una sonrisa. Además, Clara es especial. Tiene una energía que contagia. Miguel dudó un momento antes de hablar. Quiero agradecerte por todo lo que estás haciendo. No sé si te lo he dicho antes, pero significa mucho para nosotros. Laura sintió un calor en el pecho ante sus palabras. Sin embargo, aún no podía evitar cierta inseguridad. Aunque empezaba a sentir una conexión con Miguel, el miedo a repetir los errores del pasado seguía latente. Para mí también ha sido especial estar aquí, dijo finalmente. Ustedes me han recordado cosas que pensé que había perdido. Miguel la miró con curiosidad, pero decidió no presionarla. Había algo en su tono que le indicaba que había historias no contadas, heridas que aún no estaba lista para revelar. Más tarde esa noche, cuando Clara ya estaba dormida, Laura se quedó un poco más para terminar unos detalles de la decoración. Miguel la acompañó en silencio, colocando algunas luces en las ventanas. ¿Te quedas hasta tarde en tu casa?, preguntó Miguel, rompiendo la calma. A veces. La verdad, no tengo mucho que hacer allá, respondió Laura, tratando de sonar casual. Miguel notó un matiz de tristeza en sus palabras, pero decidió abordarlo con cuidado.
Si alguna vez necesitas un cambio de aire, aquí siempre eres bienvenida. Laura sonrió, agradeciendo su amabilidad. Por un momento, sintió que quizás podría confiar en él, que tal vez este lugar podría ser un refugio en el que no tuviera que fingir ser más fuerte de lo que realmente era. Cuando llegó a su departamento, Laura se sentó frente a la caja donde había guardado los pedazos de la foto de Daniel. Aunque había avanzado mucho desde que dejó esa relación, aún sentía el peso de las experiencias vividas. Las palabras de Clara sobre la familia y la oferta de Miguel de recibirla siempre la habían dejado reflexionando. ¿Y si realmente puedo empezar de nuevo? Murmuró para sí misma, acariciando una de las estrellas que había ayudado a hacer con Clara. Sin embargo, el miedo seguía ahí, recordándole que confiar en alguien podía ser peligroso. Aún así, una parte de ella quería creer que tal vez esta vez sería diferente. La vida en la casa de Miguel parecía estar encontrando un ritmo lleno de calidez. Clara estaba más animada que nunca, y la presencia de Laura llenaba los espacios vacíos con su energía creativa. Sin embargo, Laura seguía cargando con el peso de su pasado, y ese día, el destino le recordaría que las heridas no desaparecen tan fácilmente. Era una tarde tranquila cuando Laura decidió hacer unas compras en el mercado de Coyoacán para buscar algunos detalles decorativos que pensaba agregar. Mientras caminaba entre los puestos llenos de luces y colores, algo captó su atención, una voz familiar que la hizo detenerse en seco. Al girar, sus ojos se encontraron con los de Daniel, su expareja. Laura, ¿cuánto tiempo?, dijo Daniel con una sonrisa que a Laura le pareció escalofriante. El corazón de Laura comenzó a latir con fuerza. Hacía más de 2 años que había logrado alejarse de él, pero verlo ahí, tan cerca, despertó todos los recuerdos de control y abuso que había intentado olvidar. No tengo nada que decirte, Daniel, respondió con firmeza, intentando mantener la calma. Vamos, Laura, no seas así. Solo quería saber cómo estás, insistió él, dando un paso hacia ella. Laura retrocedió instintivamente. Sentía como su voz interior le gritaba que se fuera, pero su cuerpo parecía congelado. Estoy bien, y no necesito que te preocupes por mí, respondió finalmente, logrando reunir algo de fuerza. Antes de que él pudiera responder, Laura giró y caminó rápidamente hacia la salida del mercado. No se detuvo hasta llegar a una esquina tranquila, donde finalmente pudo respirar. Su pecho subía y bajaba rápidamente, y las lágrimas amenazaban con salir, pero las contuvo. No quería darle a Daniel, ni siquiera en su mente, el poder de hacerla sentir débil nuevamente. Cuando llegó a casa de Miguel más tarde, trató de actuar como si todo estuviera normal. Clara la recibió con una sonrisa y la invitó a ver un dibujo que había hecho, mientras Miguel, que estaba organizando unas cajas en la sala, la saludó con una mirada cálida. ¿Todo bien?, preguntó Miguel, notando un rastro de inquietud en su rostro. Sí, solo fue un día largo, respondió Laura, evadiendo la mirada. Miguel no insistió, pero su instinto le decía que algo no estaba bien. Decidió dejarlo pasar por el momento, confiando en que ella se abriría cuando estuviera lista. Esa noche, Laura se quedó más tiempo del habitual, ayudando a Clara a decorar un centro de mesa con velas y flores. Sin embargo, su mente seguía regresando al encuentro con Daniel. Mientras colocaba unas velas, dejó caer una por accidente, rompiéndola en pedazos. «Oh, no», exclamó Clara, preocupada. «No te preocupes, Clara, solo fue un accidente», dijo Miguel, levantándose para recoger los fragmentos. Laura se disculpó, pero su expresión traicionaba la tormenta interna que llevaba dentro. Miguel, al verla, decidió hablar. «Laura, si necesitas un momento, podemos continuar mañana. No tienes que hacer todo hoy». Ella negó con la cabeza, intentando sonreír. «No, estoy bien. De verdad». Sin embargo, al poco tiempo, Clara fue a dormir,
y Laura se quedó sentada en la sala, mirando las luces que habían colocado en el árbol. Miguel se sentó a su lado, con una taza de café en las manos. Sé que algo pasó hoy, dijo con suavidad. No tienes que contarme si no quieres, pero estoy aquí para escucharte. Por un momento, Laura pensó en contarle todo. En hablar sobre Daniel y las cicatrices que aún llevaba. Pero el miedo a ser juzgada, o a parecer vulnerable, la detuvo. Gracias, Miguel. Solo fue un día complicado. Pero estar aquí, me ayuda más de lo que imaginas. Miguel asintió, respetando su espacio. Aunque no sabía exactamente qué cargaba Laura, podía sentir que era algo grande, y decidió apoyarla de la mejor manera que podía, con paciencia. Esa noche, al regresar a su departamento, Laura se sentó en el suelo junto a su cama. Su mente estaba dividida entre el miedo y la esperanza. El encuentro con Daniel había sacudido su seguridad, pero la calidez de Clara y Miguel le recordaban que no estaba sola. Abrió su teléfono y buscó entre las fotos que tenía guardadas. Encontró una de ella decorando una fiesta infantil en sus días felices, antes de Daniel. Al mirarla, sintió un destello de fuerza. No voy a dejar que vuelvas a controlarme, dijo en voz baja, como si le hablara directamente a su pasado. La casa de Miguel estaba casi lista para la Navidad. Las luces brillaban suavemente en las ventanas, el árbol estaba decorado con esmero y el aroma de velas aromáticas llenaba el aire. Clara no podía estar más emocionada. Para ella, esta Navidad prometía ser especial gracias a la ayuda de Laura. Sin embargo, Laura seguía lidiando con la inquietud que le había dejado el encuentro con Daniel, algo que intentaba ocultar para no preocupar a los demás. Esa tarde, mientras Clara jugaba con unas figuras de renos que había encontrado en una caja, Laura se sentó con ella para trabajar en un proyecto especial. Quiero hacerle un regalo a tu papá, dijo Clara, dibujando con entusiasmo. Pero no sé qué hacer. Podemos hacer algo juntos, sugirió Laura, buscando materiales entre las cajas de decoración. ¿Qué tal una estrella? Algo que simbolice todos los deseos que tienen tú y tu papá para el próximo año. Clara asintió con entusiasmo. Juntas comenzaron a recortar papel, pegar brillantina y agregar pequeños detalles a la estrella. Mientras trabajaban, Clara no podía contener su curiosidad. Laura, ¿qué deseas tú para esta Navidad? Laura se detuvo por un momento, sorprendida por la pregunta. Pensó en su respuesta cuidadosamente antes de contestar. Deseo paz, Clara. Paz en mi corazón y en mi vida. Clara, con su inocencia característica, sonrió ampliamente. Entonces tienes que pedirlo cuando coloquemos la estrella en el árbol. Mamá decía que si pedíamos un deseo con el corazón, las estrellas lo escuchaban. Laura sintió un nudo en la garganta. Aunque la conversación con Clara era simple, le hacía reflexionar sobre lo lejos que estaba de sentirse realmente en paz. Sin embargo, algo en la fe de la niña le hizo querer intentarlo. Más tarde, Miguel entró a la sala y observó a ambas trabajando en la estrella. Suspiró con una mezcla de nostalgia y calidez. Ver a Clara tan feliz y a Laura tan involucrada le hacía darse cuenta de cuánto había cambiado su hogar en las últimas semanas. Esa estrella va a ser la más hermosa de todas, comentó, acercándose para admirar su trabajo. Clara levantó la vista, orgullosa. Laura dice que tenemos que pedir un deseo cuando la coloquemos. ¿Cuál sería tu deseo, papá? Miguel pensó por un momento antes de responder. Que esta Navidad nos traiga algo que todos necesitamos, esperanza. Laura lo miró, conmovida por su respuesta. Aunque no dijo nada, sintió que ese deseo también era suyo. Esa noche, cuando Clara ya estaba dormida, Miguel y Laura terminaron de ajustar los últimos detalles de la decoración. Mientras colocaban unas luces en la chimenea, Miguel decidió hablar. Clara te adora, ¿sabes? Dijo Miguel con una sonrisa.
Creo que ha encontrado en ti algo que le hacía falta. Ella también me ha dado mucho, respondió Laura, evitando su mirada. Es una niña especial. Tiene un corazón lleno de luz. Miguel se quedó en silencio por un momento, considerando sus palabras. Quería decirle cuánto significaba para él su presencia, cómo había transformado su hogar en algo que no pensó que volvería a hacer. Pero antes de que pudiera hacerlo, Laura habló. Miguel, yo también he encontrado algo aquí. Pero no quiero que malinterpretes mi presencia. Estoy aquí por Clara, por ti, pero hay cosas de mí que no puedo compartir aún. Miguel asintió, respetando su espacio. No tienes que explicarme nada, Laura. Solo quiero que sepas que estoy agradecido de que estés aquí. Laura sintió una mezcla de alivio y culpa. Quería abrirse, pero el miedo aún era más fuerte. Sin embargo, algo en las palabras de Miguel le daba esperanza de que, tal vez, podría hacerlo pronto. Esa noche, al regresar a su departamento, Laura observó la estrella que había hecho con Clara. La colocó en su mesa de noche, como un recordatorio de que los deseos, aunque a veces parecieran imposibles, podían hacerse realidad. Por primera vez en mucho tiempo, se permitió imaginar un futuro en el que pudiera ser feliz sin la sombra de su pasado. Laura había pasado las últimas semanas sumergida en el ambiente cálido y acogedor que Miguel y Clara habían creado con su ayuda. Sin embargo, las palabras de Daniel seguían resonando en su mente, recordándole que su pasado aún tenía el poder de interferir en su presente. Ese día, mientras ayudaba a Clara a envolver regalos para los vecinos, no podía dejar de sentir una creciente inquietud. ¿Qué pasa, Laura? Preguntó Clara al notar que estaba distraída. ¿No te gusta envolver regalos? Laura sonrió, intentando ocultar su preocupación. Claro que sí, solo estaba pensando en algunas cosas. Clara pareció satisfecha con la respuesta, pero Miguel, que había entrado en la sala justo a tiempo para escuchar el comentario, notó algo más. Durante días, había sentido que Laura estaba distante, como si algo la estuviera perturbando. Clara, ¿por qué no llevas este regalo al vecino mientras Laura y yo terminamos aquí? Sugirió Miguel con un tono amable. Clara salió emocionada, dejando a los dos adultos en la sala. Miguel se acercó a Laura, quien estaba ocupada ajustando el lazo de un regalo. Laura, ¿estás bien? Preguntó Miguel con suavidad. He notado que últimamente estás un poco distraída. Laura suspiró, dejando el regalo a un lado. Estoy bien, Miguel. Solo tengo algunas cosas en mi cabeza. Si necesitas hablar, sabes que estoy aquí. Por un momento, Laura sintió el impulso de contarle todo. De abrirse y compartirle el peso que cargaba desde hacía años. Pero el miedo a ser vulnerable, a que su historia cambiara la forma en que Miguel la veía, la detuvo. Gracias, pero estoy bien. De verdad. Miguel decidió no insistir, respetando su espacio. Pero algo en su interior le decía que Laura estaba luchando contra algo más grande de lo que estaba dispuesta a admitir. Esa tarde, mientras Clara jugaba en el jardín, Laura se sentó en la sala con una taza de té caliente. Miró las decoraciones que habían colocado juntas y sintió una mezcla de alegría y melancolía. Todo parecía tan perfecto, tan diferente a lo que había vivido en los últimos años. Pero ese sentimiento de paz era frágil, como si pudiera desmoronarse en cualquier momento. De repente, su teléfono vibró en la mesa. Al revisarlo, sintió un escalofrío al leer el mensaje. No pensé que te encontraría tan rápido. Tenemos que hablar. Era de Daniel. El miedo la invadió de inmediato. ¿Cómo había conseguido su número? ¿Por qué no podía dejarla en paz? Sintió que su mundo se tambaleaba, que todo lo que había logrado construir en las últimas semanas estaba en peligro. Más tarde, cuando Miguel regresó del trabajo, encontró a Laura aún sentada en la sala, con la mirada perdida. ¿Todo bien?
Preguntó, preocupado. Laura lo miró, tratando de controlar sus emociones. Sabía que no podía seguir ocultando lo que sentía, pero tampoco quería preocuparlo ni involucrarlo en su problema. Sí, solo estaba pensando en algunos cambios que quiero hacer. Miguel frunció el ceño, percibiendo que había algo más detrás de sus palabras. ¿Qué tipo de cambios? Laura tomó aire antes de responder. Tal vez debería tomar un tiempo para mí. No sé si estar aquí es lo mejor en este momento. Las palabras lo tomaron por sorpresa. Miguel había comenzado a acostumbrarse a su presencia, a la forma en que llenaba su hogar con calidez. No entendía por qué Laura, después de todo lo que habían construido juntos, querría alejarse. ¿Es por algo que hice? Preguntó con cautela. No, claro que no, respondió Laura rápidamente. Es solo, algo personal. Necesito tiempo para resolver algunas cosas. Miguel sintió una punzada en el pecho, pero decidió no presionarla. Si algo había aprendido en los últimos meses, era que las heridas necesitaban tiempo para sanar. Si es lo que necesitas, lo entiendo. Pero quiero que sepas que Clara y yo valoramos mucho lo que has hecho por nosotros. Esta casa no sería lo mismo sin ti. Las palabras de Miguel conmovieron a Laura, pero también la llenaron de culpa. No quería irse, no quería alejarse de la única familia que había sentido en años. Pero sabía que, mientras Daniel estuviera cerca, no podría ofrecerles la tranquilidad que merecían. Esa noche, Laura regresó a su departamento y se sentó en el suelo, con el teléfono en la mano. Tenía el mensaje de Daniel abierto, pero no sabía cómo responder. Finalmente, escribió. No tengo nada que hablar contigo. Déjame en paz. Después de enviar el mensaje, apagó el teléfono y se permitió llorar. Sabía que enfrentar su pasado era inevitable, pero la idea de perder lo que había encontrado con Miguel y Clara le dolía profundamente. Los días avanzaban y la casa de Miguel, llena de adornos y luces, parecía brillar más con cada detalle que Laura y Clara habían agregado. Sin embargo, la distancia emocional que Laura había impuesto comenzaba a hacerse evidente. Aunque seguía ayudando con los preparativos navideños, Miguel notaba que su energía ya no era la misma. Clara, ajena a la tensión, decidió crear algo especial para Laura. Papá, dijo Clara una mañana mientras desayunaban. Quiero hacerle un regalo a Laura. Algo que la haga sonreír. Miguel miró a su hija, conmovido por su inocencia. Clara había desarrollado un cariño genuino por Laura, y él no podía evitar sentir lo mismo. Aunque sabía que algo preocupaba a Laura, respetaba su silencio. ¿Qué tienes en mente?, preguntó, sirviéndole más leche. Clara sacó una hoja de papel y comenzó a dibujar. Quiero hacerle algo con estrellas. Como las que ella y yo pusimos en el árbol. Algo que diga que la queremos aquí con nosotros. Miguel sonrió, sintiendo una mezcla de alegría y tristeza. Mientras Clara trabajaba en su regalo, decidió que haría lo posible por demostrarle a Laura que tenía un lugar en sus vidas. Esa tarde, mientras Laura terminaba de colocar unas velas en la mesa del comedor, Clara se acercó con su dibujo terminado. Había hecho una estrella grande y en su interior había escrito, «Gracias por estar con nosotros. Eres parte de nuestra familia». Laura, esto es para ti, dijo Clara, entregándole el dibujo con una sonrisa radiante. Laura lo tomó en sus manos, y al leer las palabras, sintió que las lágrimas amenazaban con salir. No recordaba la última vez que alguien le había expresado tanto cariño de una manera tan genuina. Clara, es el regalo más hermoso que he recibido, dijo Laura, abrazándola con fuerza. Miguel, que observaba desde la cocina, sintió un nudo en la garganta. Sabía que Laura estaba luchando contra algo que no comprendía del todo, pero el amor de Clara parecía ser una luz que la mantenía conectada con ellos. Esa noche, mientras Clara dormía, Laura y Miguel compartieron una taza de café en la sala.
El dibujo de Clara estaba en la mesa frente a ellos, como un recordatorio de la conexión que habían construido en las últimas semanas. Clara tiene un corazón increíble, dijo Laura, mirando el dibujo. Nunca pensé que alguien pudiera hacerme sentir parte de algo tan especial. Es porque lo eres, Laura, respondió Miguel, con seriedad. Desde que llegaste, has cambiado nuestras vidas. No sé qué es lo que te preocupa, pero quiero que sepas que tienes un lugar aquí, siempre. Laura lo miró, conmovida por sus palabras. Por un momento, quiso confesarle todo, contarle sobre Daniel y el miedo constante que había cargado durante años. Pero el temor de perder esa calidez, de que su pasado pudiera arruinar lo que habían construido, la detuvo. Gracias, Miguel. No sabes cuánto significa para mí estar aquí. Al regresar a su departamento esa noche, Laura colocó el dibujo de Clara en su mesa de noche. Lo miró por varios minutos, reflexionando sobre las palabras de la niña. Aunque una parte de ella seguía pensando que alejarse era lo mejor, otra empezaba a creer que tal vez podía enfrentar su pasado y quedarse. Sin embargo, su resolución se vio sacudida al encender su teléfono. Había otro mensaje de Daniel. No voy a rendirme. Sabes que todavía tengo cosas que decirte. Laura apagó el teléfono inmediatamente, sintiendo que el miedo volvía a apoderarse de ella. Pero esta vez, algo era diferente. Miró el dibujo de Clara y sintió una chispa de determinación. No dejaría que Daniel le robara lo que había encontrado con Miguel y su hija. El dibujo de Clara seguía en la mesa de noche de Laura, un recordatorio constante de que había encontrado algo valioso en la casa de Miguel. Pero los mensajes de Daniel continuaban llegando, amenazando con destruir la tranquilidad que había comenzado a construir. Laura sabía que no podía seguir ignorándolo, que la única manera de avanzar era enfrentarlo. Esa mañana, antes de salir hacia la casa de Miguel, se miró en el espejo y respiró profundamente. Es hora de terminar con esto. Encendió su teléfono y respondió al último mensaje de Daniel con un texto claro y contundente: nos vemos en el café de siempre a las 5 de la tarde. Será la última vez que hablamos. El día transcurrió entre las risas de Clara y los esfuerzos de Miguel por involucrar a Laura en las decoraciones finales. Aunque intentaba mantener una fachada tranquila, Laura no podía evitar sentirse inquieta. Cuando Clara le mostró un adorno que había hecho especialmente para ella, no pudo evitar sonreír, pero sabía que debía partir pronto. Tengo que hacer unas cosas por la tarde, dijo Laura a Miguel, tratando de sonar casual. Pero regresaré más tarde para terminar con las luces del jardín. Miguel notó algo extraño en su tono, pero decidió no insistir. Está bien. Si necesitas algo, solo llámame. Laura asintió y salió, sintiendo el peso de la confrontación que se avecinaba. El café estaba tan bullicioso como Laura lo recordaba, pero eso no le quitaba la sensación de asfixia al ver a Daniel sentado en una mesa en la esquina. Él levantó la vista al verle entrar, con una sonrisa que a Laura le pareció cínica. Veo que todavía me haces caso, dijo Daniel mientras ella se sentaba frente a él. Laura lo miró fijamente, sin responder. Quería mostrarle que ya no tenía poder sobre ella. ¿Qué quieres, Daniel? Preguntó con un tono frío y firme. Daniel se recargó en la silla, fingiendo una expresión de inocencia. Solo quería hablar. Saber cómo estás. ¿Es tan difícil? Deja de enviarme mensajes. Deja de buscarme. Lo nuestro terminó hace años, y tú sabes por qué. ¿Sigues con eso? Respondió él, su tono cambiando a algo más áspero. Nadie te va a querer como yo, Laura. ¿O acaso ya encontraste a alguien más? La mención de Miguel cruzó por su mente, pero decidió no darle ese poder a Daniel. Eso no es asunto tuyo. No tienes derecho a intervenir en mi vida. Ya no tienes ningún control sobre mí. Por un momento, Daniel pareció desestabilizarse.
Laura aprovechó ese instante para levantarse de la mesa. Esta es la última vez que nos vemos. No vuelvas a buscarme, porque no voy a tolerarlo más. Antes de que él pudiera responder, Laura salió del café, dejando atrás años de miedo e inseguridad. Caminó por las calles de la Ciudad de México sintiéndose más ligera, como si hubiera soltado un peso enorme que llevaba sobre sus hombros. Al llegar a la casa de Miguel, Clara la recibió corriendo, emocionada de mostrarle algo que había hecho con su papá. Mira. Hicimos una estrella nueva para ti. Es para que tengas algo nuestro siempre. Laura se agachó para abrazar a Clara, sintiendo cómo las lágrimas comenzaban a salir. Miguel se acercó, observándola con preocupación. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Laura lo miró, sabiendo que ya no podía seguir ocultándole la verdad. Necesito contarte algo, Miguel. Es importante. Clara, notando la seriedad en sus palabras, decidió ir al jardín, dejando a los adultos solos. Laura tomó asiento en el sofá, mientras Miguel se sentaba frente a ella, con una expresión de atención y paciencia. Hay algo que no te he dicho, algo de mi pasado que he estado evitando enfrentar. Pero ya no puedo seguir cargándolo sola. Miguel asintió, sin interrumpirla. Estuve en una relación que me dañó profundamente. Daniel, mi expareja, fue manipulador y abusivo. Durante años viví con miedo, hasta que finalmente logré dejarlo. Pero, hace poco volvió a aparecer en mi vida, enviándome mensajes, intentando controlarme de nuevo. Miguel sintió una mezcla de indignación y compasión. Quería protegerla, pero sabía que primero necesitaba escucharla. Hoy lo enfrenté, continuó Laura. Le dejé claro que no volverá a tener ningún poder sobre mí. Pero tenía que contártelo, porque tú y Clara han sido mi refugio en todo este tiempo, y no quería que mi silencio los pusiera en peligro. Miguel se levantó y se sentó a su lado, tomando sus manos entre las suyas. Laura, no estás sola. Me alegra que lo hayas enfrentado, pero también quiero que sepas que siempre tendrás un lugar aquí. Yo estoy contigo, y Clara también. Las palabras de Miguel derritieron las últimas barreras que Laura había construido alrededor de su corazón. Por primera vez, sintió que podía respirar libremente. Esa noche, mientras Clara dormía y Miguel preparaba té en la cocina, Laura miró las luces del árbol que habían decorado juntos. Sintió una paz que no había experimentado en años. Aunque sabía que el camino hacia la sanación sería largo, tenía claro que ya no lo recorrería sola. La casa de Miguel estaba bañada por las luces cálidas de las decoraciones navideñas. Era la víspera de Navidad, y aunque las semanas anteriores habían estado llenas de tensión y secretos, esta noche prometía ser un renacimiento para todos. Laura, después de haber enfrentado su pasado y confesado la verdad a Miguel, sentía una paz que no había experimentado en años. Sin embargo, también sentía cierta incertidumbre sobre cómo encajaría en el futuro de esta familia. Clara corría por la sala con una estrella nueva en las manos, emocionada por colocarla en la parte más alta del árbol. «Es la estrella que todos hicimos juntos», gritó con entusiasmo. «Laura, tienes que ponerla tú. Es tu regalo para nosotros». Laura se arrodilló junto a Clara, emocionada por el gesto, pero también abrumada por el significado que esa estrella representaba. Miguel, que observaba desde la cocina, sintió cómo su corazón se llenaba de calidez al ver la conexión entre su hija y Laura. «Claro que la pondré», dijo Laura, sonriendo. «Pero necesitas ayudarme, Clara. Es un trabajo de equipo». Juntas colocaron la estrella en la cima del árbol, mientras Miguel se acercaba con un vaso de ponche caliente para cada una. Por un momento, la casa pareció estar envuelta en un aura de tranquilidad y esperanza. Más tarde esa noche, mientras Clara dormía después de un día lleno de emoción, Miguel y Laura se sentaron junto al árbol, con las luces parpadeando suavemente en la oscuridad de la sala.
Había algo diferente en el ambiente, una sensación de confianza y conexión que no necesitaba palabras. Gracias por quedarte, dijo Miguel finalmente, rompiendo el silencio. No sé qué habría hecho si hubieras decidido irte. Laura lo miró, sintiendo una mezcla de gratitud y vulnerabilidad. No fue una decisión fácil, pero, ustedes me han dado algo que nunca pensé que encontraría de nuevo, un hogar. Miguel tomó un sorbo de su ponche, como si estuviera pensando cuidadosamente en sus próximas palabras. Laura, no quiero presionarte, pero quiero que sepas algo. Lo que siento por ti va más allá de la gratitud. Eres especial para mí, para Clara. Y no sé qué traiga el futuro, pero me gustaría que siguieras siendo parte de nuestras vidas. Laura sintió como sus ojos se llenaban de lágrimas. Había pasado tanto tiempo evitando cualquier tipo de conexión emocional que ahora, frente a las palabras sinceras de Miguel, no podía evitar sentirse completamente expuesta. Yo también siento lo mismo, admitió, tomando la mano de Miguel. Pero aún estoy aprendiendo a confiar, a dejar atrás el miedo. Solo necesito tiempo. Te daré todo el tiempo que necesites, respondió Miguel con una sonrisa. Lo único que quiero es que sepas que no tienes que hacerlo sola. Laura sintió, sintiendo como el peso de sus miedos comenzaba a desvanecerse. Aunque sabía que el camino no sería fácil, estaba dispuesta a intentarlo. La noche avanzó con una tranquilidad que Laura había olvidado que existía. Cuando decidió regresar a su departamento para descansar, Miguel la acompañó hasta la puerta. Antes de despedirse, se detuvieron bajo las luces que habían colocado en la entrada. Gracias por todo, Miguel, dijo Laura, mirándolo con sinceridad. Esta Navidad ha sido diferente, y todo es gracias a ti y a Clara. Gracias a ti por devolvernos algo que habíamos perdido, la esperanza. Antes de que pudiera responder, Miguel se inclinó ligeramente y la besó. Fue un beso suave, lleno de promesas y de un entendimiento mutuo que no necesitaba palabras. Laura correspondió, sintiendo que finalmente estaba lista para abrirse a algo nuevo. Esa noche, al llegar a su departamento, Laura se sentó frente al dibujo de Clara y la estrella que habían hecho juntas. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su vida estaba en el lugar correcto. Miró su reflejo en el espejo y se dijo a sí misma: este es solo el comienzo. La mañana de Navidad amaneció con un aire de renovación en la casa de Miguel. Clara despertó emocionada, corriendo hacia la sala para ver los regalos bajo el árbol. Laura llegó poco después, cargando una pequeña caja envuelta en papel dorado. Aunque aún no estaba completamente segura de cómo sería su futuro, tenía claro que esta Navidad sería el comienzo de algo nuevo. Laura, gritó Clara al verla entrar. Papá y yo te hicimos un regalo también. Laura sonrió, conmovida por la energía de la niña. Miguel apareció detrás de Clara, sosteniendo una caja decorada con una cinta roja. Primero abre el tuyo, dijo Miguel, entregándoselo. Laura se sentó en el sofá, rodeada de Clara y Miguel, y abrió la caja con cuidado. Dentro encontró una pequeña figura de una estrella de cerámica pintada a mano. Tenía una inscripción en la base que decía: por traer luz a nuestra casa. Laura no pudo evitar que las lágrimas cayeran por su rostro. Es hermoso, dijo, mirando a Miguel y Clara con gratitud. No sé cómo agradecerles. Solo quédate con nosotros, respondió Miguel suavemente. Eso es todo lo que necesitamos. Clara, emocionada, insistió en que Laura abriera su regalo. Al desenvolverse, descubrió un conjunto de pinceles y una caja de pinturas al óleo. Es para que pintes, dijo Clara, saltando de emoción. Papá me dijo que eras buena en eso. Laura rió, recordando los años en que la pintura había sido su refugio. Había dejado de hacerlo mucho antes de conocer a Daniel, pero siempre había querido retomarlo. Gracias, Clara. Prometo que haré algo hermoso para ustedes.
Más tarde, mientras Clara jugaba con sus nuevos juguetes, Miguel y Laura se quedaron solos en la cocina, preparando una cena sencilla para esa noche. La calidez entre ellos era palpable, como si las tensiones y miedos que habían cargado durante semanas finalmente se hubieran disipado. Nunca pensé que esta Navidad podría ser tan especial, dijo Miguel, cortando algunas verduras. Pero tú lo hiciste posible. Laura se detuvo por un momento, conmovida por sus palabras. Yo tampoco lo esperaba. Pero estar aquí con ustedes ha sido el mejor regalo que podría haber recibido. Miguel dejó el cuchillo a un lado y se acercó a ella, tomando sus manos. Quiero que sepas que, pase lo que pase, siempre tendrás un lugar aquí. No importa cuánto tiempo necesites para sanar, estoy dispuesto a esperarte. Laura lo miró, sintiendo cómo su corazón se llenaba de gratitud y amor. Lentamente, se inclinó hacia él y lo besó, un gesto lleno de promesas y esperanzas compartidas. Esa noche, mientras cenaban bajo las luces cálidas del árbol de Navidad, Clara propuso algo que sorprendió a ambos. ¿Podemos hacer esto todos los años? ¿Celebrar juntos como una familia? Miguel y Laura se miraron, y aunque ninguno respondió de inmediato, la sonrisa en sus rostros fue suficiente para que Clara supiera la respuesta. Después de que Clara se fue a dormir, Miguel y Laura salieron al jardín para disfrutar del aire fresco. Las estrellas brillaban en el cielo, y el silencio de la noche parecía envolverlos en un abrazo. Es curioso cómo las estrellas siempre han sido parte de mi vida, dijo Laura, mirando hacia arriba. Solían ser un símbolo de sueños que parecían inalcanzables. Pero ahora, siento que finalmente estoy tocando uno. Miguel la abrazó, compartiendo el momento con ella. Y espero que sigas alcanzando muchos más, Laura. Porque mereces todo lo bueno que la vida tiene para ofrecer. Laura se recostó en su hombro, sintiendo una paz que nunca había conocido. Sabía que aún quedaban cosas por resolver, pero también sabía que, con Miguel y Clara a su lado, estaba lista para enfrentarlas. Curiosidad por ver cómo los personajes consolidan sus vidas juntos. La mañana después de Navidad trajo consigo una calma especial en la casa de Miguel. Clara, llena de energía, jugaba en el jardín con uno de sus regalos nuevos, mientras Miguel y Laura compartían una taza de café en la terraza. Aunque el silencio entre ellos era cómodo, había una sensación de anticipación en el aire. ¿Qué planes tienes para el año nuevo?, preguntó Miguel, observando cómo el sol iluminaba los árboles del patio. Laura miró su taza por un momento, reflexionando. He estado pensando en retomar la pintura. Era algo que solía hacer mucho, pero lo dejé. Ahora siento que es el momento de empezar de nuevo. Miguel asintió con una sonrisa. Me alegra escuchar eso. Creo que es importante recuperar las cosas que nos hacen felices. Y si necesitas un lugar para pintar, esta casa siempre estará abierta para ti. Las palabras de Miguel resonaron en Laura. Durante mucho tiempo, había evitado conectar con sus propios sueños, convencida de que no merecía perseguirlos. Pero ahora, algo en su interior le decía que estaba lista para intentarlo. Esa tarde, Laura caminó por las coloridas calles de Coyoacán, hasta detenerse frente a una tienda de arte que había visitado años atrás. Entró, inhalando el aroma familiar de las pinturas y los lienzos, y comenzó a elegir algunos materiales. Los recuerdos de las horas que pasaba pintando cuando era más joven inundaron su mente, y por primera vez en años, se sintió emocionada por el futuro. De regreso en su departamento, Laura desempacó los materiales y colocó un lienzo en una esquina de la sala. Se quedó observándolo, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo. Finalmente, tomó un pincel, lo sumergió en la pintura, y trazó las primeras líneas. Con cada movimiento, sintió como las sombras de su pasado comenzaban a desvanecerse, dejando espacio para la luz. En los días siguientes, Laura dedicó tiempo a su nueva obra mientras continuaba visitando a Miguel y Clara. Una tarde,
mientras Clara jugaba en el jardín, Laura le mostró su trabajo en progreso. La niña quedó fascinada. ¿Puedo ayudarte?, preguntó Clara, mirando los pinceles con ojos brillantes. Laura rió, entregándole un pincel. Claro que sí. Vamos a pintarlo juntas. Clara, emocionada, comenzó a añadir pequeños detalles, mientras Laura guiaba sus movimientos. Miguel, que observaba desde la puerta, no pudo evitar sonreír al ver cómo ambas trabajaban juntas. Era un cuadro lleno de colores vivos, representando un árbol de Navidad rodeado de estrellas que parecían brillar. Es increíble lo que haces, Laura, comentó Miguel cuando el cuadro estuvo terminado. Tienes un talento único. Laura bajó la mirada, sintiendo un leve sonrojo. Gracias. Pero creo que este cuadro es especial porque lo hicimos juntas. Clara aplaudió, declarando que el cuadro debía colgarse en la sala para que todos lo vieran. Cuando el año nuevo estaba por llegar, Laura decidió invitar a Miguel y Clara a su departamento para una pequeña celebración. Quería que vieran cómo había transformado su espacio en un lugar más acogedor, lleno de luz y color. Este lugar refleja mucho de ti, comentó Miguel, admirando las decoraciones. Se siente como si estuvieras llenándolo de todo lo que llevas dentro. Laura le sonrió mientras servía chocolate caliente. Creo que finalmente estoy aprendiendo a llenar mi vida con cosas que me hacen feliz. La noche avanzó entre risas, historias y juegos con Clara. Cuando el reloj marcó la medianoche, Clara levantó su vaso de jugo, pidiendo hacer un brindis. Por Laura, dijo con una gran sonrisa. Porque nos hizo una familia otra vez. Las palabras de Clara llenaron los ojos de Laura de lágrimas. Había pasado tanto tiempo buscando su lugar en el mundo, y ahora sabía que lo había encontrado. Miguel miró a Laura con ternura, levantando su copa. Por las segundas oportunidades y por todo lo que está por venir. Más tarde, mientras Miguel y Clara se despedían, Laura se quedó en la puerta, observando cómo se alejaban. Por primera vez en años, no sentía miedo al futuro, sino esperanza. Sabía que aún habría desafíos, pero también sabía que no estaba sola para enfrentarlos. Volvió a su sala y miró el cuadro que había pintado con Clara. Las estrellas que lo adornaban brillaban con un simbolismo especial, eran un recordatorio de que siempre hay luz, incluso en los momentos más oscuros. Mirándose en el espejo, Laura se dijo en voz baja. Es un nuevo comienzo. Y estoy lista. ¿Cuál será el próximo romance que calentará nuestros corazones? Deja en los comentarios tu sugerencia y cuéntanos desde dónde nos estás viendo. Y si esta historia te sacó una sonrisa, dale like, suscríbete para no perderte ningún capítulo y comparte con alguien especial que merece un poco más de amor y esperanza hoy.